Buen inicio de semana, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a iniciar ahora con esta parte que es la microeconomía del comercio internacional, que corresponde a la unidad 3 de nuestro curso de microeconomía. Muy bien, también para meternos y adentrarnos a estos conceptos, está del libro que les puse en la plataforma, el libro de Economía Internacional. Ahí chequen el capítulo 3, que es donde vienen estos conceptos, ¿sí? Vamos a ver toda esta parte, ¿sí? Vamos a retomar un poquito el capítulo de producción del Varian, ¿sí? Pero ahora, en lugar de decir dos agentes, vamos a decir dos economías. Vamos a llamar a estas economías economía doméstica, a la cual no se le va a poner absolutamente nada, y economía externa, que la vamos a diferenciar con un asterisco, ¿sí? Vamos a decir que estas dos economías producen dos bienes, ¿sí? Queso y vino. Obviamente las tecnologías de ambas economías se pueden resumir por la productividad de trabajo en cada sector, expresada en términos de requerimientos de trabajo, ¿sí? En los requerimientos de trabajo, siendo ALQ el requerimiento de trabajo para poder producir queso y ALB el requerimiento de trabajo para producir vino. Estos requerimientos de trabajo se están midiendo en horas hombre, ¿sí? Por cada sector. Por tanto, la frontera de posibilidades de producción se va a estar determinada por los límites del recurso trabajo, que vamos a decir que es el único factor en este momento. No vamos a suponer la existencia de otros factores, más que del factor trabajo. Y por tanto, la frontera de posibilidades de producción está determinada por los límites de este recurso que se está utilizando hasta su totalidad, ¿sí? Por eso, menor igual en ambas economías, ¿sí? Por tanto, vamos a decir que L es la cantidad horas hombre disponibles en la economía y L asterisco es la cantidad total de horas hombres disponibles en la economía externa. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos casos, la economía doméstica y la economía externa, ¿sí? En la economía doméstica se requiere de una hora para producir 1 kilo de queso y de 2 horas para producir 1 litro de vino. Vamos a suponer que existen 1000 horas hombres disponibles en la economía doméstica. Sustituyendo los valores en nuestras fórmulas que teníamos hace rato aquí, entonces quedaría así. Y por tanto, nuestra frontera de posibilidades de producción, como ya se ha dicho, está determinada por el recurso trabajo, de acuerdo a los requerimientos para producir queso y vino en este ejemplo. Es decir, L sobre ALB para el caso del vino y L sobre ALQ para el caso del queso. De igual forma, en la economía externa se requieren 2 horas para producir 1 kilo de queso y 1 hora para producir 1 litro de vino. También vamos a poner que existen 1000 horas hombres disponibles en la economía externa. Sustituyendo en la fórmula que teníamos ahí para la economía externa, así quedaría. Y de todos modos, aquí estamos formando L asterisco sobre A asterisco LB para el caso del vino
y L asterisco sobre A asterisco LQ. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que no se produce nada de queso. ¿Sí? Q es igual a 0. Disculpe. Q es igual a 0. Y entonces 2B sería igual a 1000. Por tanto, mientras no se produzca nada de queso, entonces la cantidad total de vino sería 1000 entre 2. Es decir, 500 litros de vino cuando no se produce nada de queso en la economía doméstica. Y si no se produce nada de vino, entonces se estaría produciendo 1000 kilos de queso. De igual forma, en la economía externa, si no se produce nada de queso, 1000 entre 1 se estaría produciendo 1000 litros de vino. Si no se produjera nada de vino, se estarían produciendo entonces 500 kilos de queso. ¿Qué podemos encontrar acá? ¿Sí? Muy bien. Pues en este caso, la economía doméstica, vamos a ver, que tiene una ventaja absoluta en la producción de queso. ¿Sí? Porque estaría produciendo más queso que vino con la misma cantidad de horas hombre. Mientras que la economía doméstica tiene ventaja absoluta en el vino porque estaría produciendo más litros de vino que de queso con la misma cantidad horas hombre. ¿Sí? En este caso también tenemos que darnos cuenta que las fronteras de posibilidades de producción aquí y aquí son las distintas combinaciones de bienes que la economía puede producir. Pero para saber qué producirá o qué va a producir, se necesita conocer los precios, en particular los precios relativos. ¿Sí? Vamos a poner este ejemplo en un momento. Muy bien. Vamos a suponer de momento que en ninguna de las dos economías, tanto la doméstica como la externa, existen los beneficios. ¿Sí? En nuestro ejemplo de la oferta de queso y del vino, en ambos casos está determinado por el movimiento del factor trabajo hacia el sector que paguen salarios más altos. Supongamos que PQ es el precio del queso y PB es el precio del vino. ¿Sí? Por tanto, las tasas de salario por hora en ambos sectores es igual al valor de lo que se produce por hora. Es decir, ese es el valor que se produce por hora del queso y el valor que se produce por hora del vino. ¿Sí? En este caso, vamos a decir que los salarios del sector del queso serán más altos si la razón del precio, ¿sí? La tasa salarial por hora del queso es mayor
que la tasa salarial por hora del vino. Que es lo mismo que decir que el precio relativo del queso con respecto al vino es mayor que la razón de los requerimientos de trabajo del queso con respecto a los del vino. ¿Sí? En este caso, esta economía se estaría especializando en queso, porque mientras los salarios sean más altos, obviamente la gente se va a ir hacia donde los salarios sean más altos, en este caso el queso. Y los salarios del sector del vino van a ser más altos si la tasa salarial por hora del queso es menor que la tasa salarial por hora del vino. Esto significa que el precio relativo del queso con respecto al vino es menor a la tasa o a la razón de los requerimientos de trabajo del queso con respecto al vino. ¿Sí? Vean que lo único que cambia es el signo mayor que por el de menor que. ¿Sí? Por otro lado, los requerimientos de trabajo siguen cualquier pauta. ¿Sí? En este caso, la economía doméstica es más productiva en queso, mientras que la economía externa lo es en vino, si la razón de requerimientos de trabajo del queso con respecto al vino en la economía doméstica es menor que la razón de los requerimientos de trabajo del queso en el vino de la economía externa. O lo que es lo mismo, los requerimientos de trabajo en la producción del queso de la economía doméstica con respecto a la externa es menor que la razón correspondiente a la producción del vino. Esto también que implica o que nos lleva, muy sencillo, en este caso la economía doméstica va a exportar queso, ¿sí? Porque es más barato producirlo, además de que los salarios van a ser más altos, ¿sí? Y va a importar vino, ¿sí? Porque obviamente sale más caro producir vino que producir queso. Y por tanto, como sale más caro producir vino, es preferible importarlo que producirlo. Por tanto, la economía doméstica exporta queso e importa vino. ¿Y cómo lo podemos verificar? Muy fácil, por esto, por los precios relativos. Eso nos está diciendo que los precios relativos, al ser mayor que los requerimientos de queso sobre el vino al ser más altos, esto implicaría que entonces la economía doméstica se podría especializar en vino, en queso. Y caso contrario, nada más como ejemplo, esto vamos a ver que si sale al revés con respecto a los requerimientos externos, entonces estaría importando vino. Muy bien, eso es a lo que yo me refería hace rato, ¿sí? En el cual, si tenemos que los precios relativos del queso con respecto al vino son mayores a la razón de requerimientos de trabajo del queso con respecto al vino, entonces la economía doméstica va a exportar el queso. Mientras que si los precios relativos del queso con respecto al vino son menores a los requerimientos de trabajo del queso con respecto al vino de la economía externa, entonces
la economía doméstica va a importar vino. Cuando la economía doméstica se especializa en la producción de queso, produce LALQ kilos de queso, ¿sí? Esto, en el caso de nuestro ejemplo, serían los 1000 kilos de queso. Cuando la economía externa se especializa en la producción de vino, produce L asterisco sobre A asterisco LB litros de vino, que en nuestro ejemplo serían los 1000 litros de vino. Cuando el precio relativo del queso se ubica entre las razones de requerimiento de trabajo del queso con respecto al vino, de la economía doméstica y la economía externa, entonces la oferta relativa de queso con respecto al vino va a ser la razón de donde se está especializando la economía doméstica en queso y la cantidad en la que se está produciendo en vino la economía externa cuando se está especializando en vino, ¿sí? Y por tanto, esta es la cantidad de queso con respecto al vino que se estaría produciendo cuando la demanda relativa DR, la demanda relativa de queso con respecto al vino, es igual a la oferta relativa de queso con respecto al vino. Dense cuenta que aquí entonces el precio relativo está ubicado en un punto en el que si el precio relativo está por encima de la razón de requerimientos de trabajo de la oferta con respecto al vino, entonces efectivamente le sale más barato exportar, producir para exportar. Pero el precio del queso con respecto al vino es muy bajo con respecto a los requerimientos externos del queso con respecto al vino. ¿Esto qué está significando? Que significa que para la economía externa le sale más caro producir queso que vino. Por tanto, le sale más barato producir vino que queso. Si ambas economías estuvieran por encima de esto, es decir, que el precio estuviera por acá, entonces ambas economías estarían produciendo queso. Si estuvieran por acá, por encima de esto. Ahora, si las economías, el precio relativo del queso con respecto al vino estuviera abajo de esto, entonces ambas economías estarían produciendo vino, de acuerdo a esto. De acuerdo a lo que han leído en el capítulo 3 del libro de Krugman. Pero mientras el precio se ubique en esta posición, la economía doméstica exporta queso e importa vino. Mientras que la economía externa exporta vino e importa queso. ¿Sí? Lean el capítulo 3 del libro de Krugman, sigan con eso. También empiecen con el capítulo 4 de ese mismo libro para la siguiente clase. Les mando saludos cordiales a todos y que tengan un buen inicio de semana.